Buenas tardes amigos, esta semana pudimos conocer el reporte de dos acciones que están siendo muy compradas por los inversores retail. La primera, un líder en ciberseguridad, Palo Alto, y la segunda, un dividend king, Target, empresa que muchos llevan en su portafolio por los dividendos. Como siempre, vamos a revisar su reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Empecemos con una acción que llevo en mi cartera personal, Palo Alto. La compañía presentó ventas y beneficios que cumplieron con las estimaciones de los analistas, tanto de ingresos como de beneficios, presentando ingresos de 1.980 millones, un 15% más que el año anterior. Su CEO indicó que están satisfechos con la respuesta entusiasta a la plataforma por parte de sus clientes en el tercer trimestre, detallando que la plataforma es una estrategia a largo plazo que aborda la creciente sofisticación, el volumen de amenazas y la necesidad de resultados de seguridad basados en IA. Su EPS fue de 1,32 por acción. Su CFO citó que han logrado un crecimiento consistente y rentable una vez más en el tercer trimestre y esperan ejecutar sus objetivos estratégicos y financieros a medida que cierran el 2024. Revisemos otros datos importantes del reporte. La empresa logró un crecimiento del 47% en los ARR de seguridad de próxima generación y un 3% más en su facturación año tras año. Lograron un margen operativo del 25%, unos 200 puntos más que el año anterior. Palo Alto también anunció su asociación con IBM. Esta implica una migración de los clientes de QRadar de IBM a XCIAN de Palo Alto, donde IBM podrá ofrecer capacidades específicas de la industria de XCIAN de Palo Alto. La empresa espera que con esta asociación se impulse de manera acelerada su plataforma. Palo Alto en la presentación defendió su sistema de plataformas e indicó que gran parte de sus clientes llegaron por un producto, pero fueron añadiendo otras plataformas gracias a las ventajas que le ofrecía su respaldo, logrando que de sus 5.000 principales clientes, la mitad de ellos ya tengan dos o más de sus plataformas. La compañía cerró este trimestre con 32 acuerdos comerciales mayores a los 10 millones de dólares, un 28% más que el año anterior. Palo Alto anunció 3 productos para permitir de forma segura el uso de la IA. Estos son AI Access Security, AI SPM y AI Runtime Security. Con esto buscan proteger desde los usuarios que utilizan Copilot para sus tareas hasta las empresas que cada día más integran herramientas de IA. Hacemos con la guía para el próximo trimestre de Palo Alto y lo que causó su caída. La compañía espera una facturación en torno a los 3.430 a 3.480 millones e ingresos de 2.150 a 2.170 millones y unos EPS de 1,40 a 1,42 por acción. Hacemos con el análisis gráfico de Palo Alto. En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 11%. En el gráfico, Palo Alto se encuentra en la parte media de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 9%. El MACD se encuentra tratando de hacer un cruce alcista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Palo Alto tiene un fair value de unos $300 por acción. En otras métricas, Palo Alto tiene un PER de 46,47, inferior al año anterior, y mantienen un forward PER de 51,13. Los ingresos y beneficios de la compañía han estado creciendo en los últimos años. Actualmente los analistas le dan a Palo Alto una calificación de compra con un precio objetivo de 340,35. Mi opinión sobre Palo Alto: la empresa en lo personal me gusta mucho, por eso la llevo en cartera. La ciberseguridad es un campo donde cada vez más las compañías invierten más dinero, dado los altos riesgos que conlleva tener una infraestructura tecnológica vulnerable. Los inversores están evaluando la caída en la facturación que lleva la compañía, aunque esta última indique la compañía que no la consideran como la medida más práctica para medir su crecimiento, dado que cada vez más clientes prefieren planes de facturación anuales y esto se ve reflejado en las reservas. De cara a las acciones, la acción tuvo una caída fuerte en el mercado extendido luego de su reporte, pero al abrir el mercado al día siguiente los inversores compraron la caída, cerrando tan solo con una caída del 4%. Si no la llevas en cartera, pienso que puedes esperar un retroceso para entrar en la compañía cerca de los $260. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con la siguiente compañía
y la cual, como les indiqué, es un Dividend King. Y no es más que Target. La empresa cumplió con las estimaciones de ventas, pero no con las de beneficios, reportando ingresos de 24.530 millones, un 3% menos que el año anterior. Su CEO indicó que su desempeño financiero del primer trimestre estuvo en línea con sus expectativas, tanto en términos de ingresos como de resultados, siguiendo la trayectoria que especificaron para este año y estableciendo un retorno al crecimiento en el segundo trimestre. El EPS fue de 2,3 por acción. Además, redujeron el inventario en un 7% menos que el año anterior. La compañía anunció que planea hacer frente a la caída en ventas en tiendas comparables, haciendo descuentos a miles de artículos cotidianos y relanzando su programa de fidelización de clientes llamado Target Cycle, de acceso gratuito, y en el cual tan solo en el mes de abril registraron más de 1 millón de afiliados. En la guía para el siguiente trimestre, Target espera regresar al camino del crecimiento, con unos EPS en torno a los 1,95 a 2,35 por acción. Pasemos con el análisis gráfico. En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 1%. En el gráfico, Target se encuentra en un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 9%. El MACD se encuentra tratando de hacer un cruce bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Target tiene un fair value de unos $136 por acción. En otras métricas, Target tiene un PER de 16,30, inferior a su media de 5 años, y un forward PER de 15,53. Los ingresos en la compañía han estado creciendo, pero sus beneficios se han quedado planos. Actualmente los analistas le dan a Target una calificación de compra con un precio objetivo de 183,37. Target paga un dividendo de 4,40, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 55 años. Mi opinión sobre Target: la empresa está luchando con la alta inflación, que le resta poder de compra a sus principales clientes. Además, cada vez crece más la competencia entre sus rivales, como lo son Walmart y el mismo Amazon. Estos anuncios de descuento sabemos que van a afectar directamente a los márgenes. Target, sabiendo esto, cada vez está más apostando a llevar sus productos a su tienda virtual. De cara a las acciones, si fuera a abrir una posición, la esperaría cerca de los 120 a 125 dólares. Además, que su dividendo siempre va a llamar la atención de muchos inversores. Ahora quiero saber tu opinión sobre Palo Alto o Target. ¿Será que las llevas en cartera? Te leo en los comentarios. Conoce el último reporte de ganancias de Nu Holdings. Te dejo el video enlazado en la parte de arriba. Gracias por este video y no olvides suscribirte.